Bautismo, confirmación, reconciliación, comunión, orden sacerdotal, matrimonio, unción de los enfermos, son los 7 sacramentos. A mí me gusta pensar que los sacramentos son una especie de chaleco blindado que el Señor nos ha dado para poder pasar por este mundo y salir triunfantes en la batalla contra el mal. ¿Son esos los sacramentos? Quédese con nosotros, es nuestro tema. Explicaremos cada uno de estos 7 chalecos blindados contra el mal, los sacramentos. Nuestro tema de hoy, queridos amigos, los sacramentos. Algo muy necesario de conocer, pero sobre todo de vivir. ¿Ha escuchado usted esta expresión? Vivir una vida sacramentaria. Vivir con los sacramentos alimenta el espíritu. Es muy necesario conocer esto y practicarlo. ¿Y a quién cree que busqué para desarrollar este tema? Pues a mi guía espiritual, el Padre Vicente Peñalosa. Querido Padre Vicente, ya quisiera yo que usted fuera mi guía espiritual. Si lo fuese, yo ya no pecaría. Ya. Muchísimas gracias, Roberto. Me da risa por todo lo que dice, caray. Ya hasta me mortifica aquí con su público. Agradezco mucho su gentileza que tiene para invitarme y agradezco mucho a los hermanos que nos reciben en sus casas. Si yo dijera, el Padre Vicente puede ser guía espiritual de quien lo busque, la fila llegaría de aquí de Metepec hasta Florencia. Hasta Florencia. Hasta Florencia. Miren nada más que bien. Con lo que nos gusta ir a Florencia, ¿verdad? No nos gusta, nos encanta. Eso. Oiga, ¿a usted qué le gusta más? ¿Asís? ¿Venecia? ¿Florencia? Pues me pone... ¿O Metepec? Bueno, Metepec es mi casa, ¿verdad? Metepec. Pero Luego, de las otras 3 ciudades italianas, pues es bonito, cada una de ellas tiene su encanto. Venecia, pues es muy bonito, pero tiene muchos problemas por el agua, que se mete por todas partes y luego se inundan. Y luego siempre está invadida de turistas. Pero Florencia, a lo mejor un espacio por ahí, por Florencia, sí. Aunque así, pues también tiene su inspiración, todo. Es que no sabe uno de cuál irse. Mejor vamos, visitamos y nos regresamos a Metepec. Sí, mejor. Pero antes nos comemos una pizza. Un buen vino y una buena pasta. Mi piace moltísimo. Muy bien, cómo no. Padre Vicente, ¿los sacramentos son un chaleco antibalas? Así me lo imaginé ahorita que lo presentaba. Pero más que ese chaleco, es esa gracia que Dios nos da a través de ellos para nuestra santificación, para que nosotros vayamos haciendo de esta vida que Dios nos dio una vida santa, una vida de fe, una vida agradable a Dios. Si nosotros vemos, los sacramentos acompañan al hombre en toda su vida, desde que nacimos hasta que nos morimos, nos acompañan los sacramentos. Usted le llama a ese chaleco blindado, y es una forma de decir y todo usar la imagen, ¿verdad? Yo veo que, yo veo los sacramentos como esos canales que surgen del corazón de Dios, de las manos de Dios, del corazón de Cristo, del costado abierto de Cristo, etcétera. Son canales mediante los cuales nos llega la gracia de Dios, es decir, la presencia de Dios a nosotros, a nuestra vida. Y hacen de nosotros, pues, gente muy grata a Dios, muy amados por Dios. Nomás póngase a pensar, el día que bautizamos a un niño, lo vestimos de blanco. ¿Por qué? Porque decimos la gracia de Dios está en él, lo ha santificado Dios. Es que esa gracia ha hecho que ese niño, ese bautizado, sea niño, sea adulto, sea quien sea, esa persona que bautizamos, se convierta en hijo de Dios y sea otro Cristo. ¿Verdad? Dios Padre puede decir de esa personita, este es mi hijo muy amado. Porque ese niño, por la gracia de Dios, se ha hecho otro Cristo. ¿Por qué otro Cristo? ¿Por qué otro Cristo? Porque Dios ve en cada uno de nosotros a su Hijo. Ah. Y fíjense nada más, cada uno de nosotros ve a su Hijo.
Así como en el bautismo de nuestro Señor por su primo Juan el Bautista, se oye la voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo, Sí, yo te he engendrado hoy. Así lo mismo ocurre en el bautismo. lo mismo ocurre en el bautismo y en cada sacramento. El Padre nos dice, tú Sí, eres, tú eres mi hijo. Y lo mismo, por ejemplo, esa gracia que tenemos de ser hijo de Dios, esa gracia de ser otro Cristo, otro ungido de Dios, ¿verdad? Otro sellado por el sello de Dios, etcétera. Eso lo perdemos por el pecado. Pero cuando el sacerdote nos impone nuevamente la mano y nos da la absolución, nos garantiza el perdón de Dios, nos devuelve nuevamente la gracia, nos devuelve nuevamente la presencia de Dios en nuestra vida. Hace que Dios nuevamente esté presente. El Espíritu Santo vuelve a tomar posesión de su templo, que soy yo. Y entonces por eso es importante, ¿verdad?, el sacramento de la confesión. Y así cada sacramento. Si nosotros vemos, por ejemplo, el orden sacerdotal, esa persona con toda su pobreza, con toda su limitación, con todo su barro, con todo lo que es, ¿verdad?, por la gracia de Dios, queda constituido para hacer presente a Cristo y hacerlo presente entre sus hermanos. Dice la carta a los Hebreos, ¿verdad?, para que traiga a Dios a los hombres y para que lleve a Dios a los hombres. Lo hace puente. Como siempre, investigamos para usted. Y entonces dividimos los sacramentos en 3 grupos. A ver. A ver si le gusta, Padre Vicente. Los sacramentos de iniciación, Sí. los sacramentos de servicio, los sacramentos de sanación. ¿Sí? Vamos a ver los primeros. ¿Cuáles son? Los sacramentos de iniciación. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, baptisein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. La confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal porque a los bautizados los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre, nos une más firmemente a Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo y hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Con el sacramento de la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. En la última cena, Jesucristo instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana y contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Son los sacramentos de iniciación o los sacramentos de la iniciación cristiana. Sí, así es. Padre Vicente, ¿quién, cuándo, dónde dijo estos son los sacramentos? ¿Y por qué 7 y no 8 o 20?
Los sacramentos tienen su origen en Cristo. Ajá. Ahí es donde tienen. El Concilio de Trento nos va a hablar de institución. Ya la teología actual, más que institución, llama de origen. Cada sacramento va a tener su origen en Cristo o en el misterio de Cristo. Es decir, hay sacramentos que están muy claramente, ¿verdad?, manifestados por la voluntad de Cristo. El bautismo, por ejemplo, vemos cómo surge de la voluntad de Cristo. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 28, parece que es el verso 19. Entonces ahí surge de la voluntad de Cristo. La iglesia, cuando bautiza a una personita, está simple y sencillamente cumpliendo lo que Jesús mandó, realizando la palabra de Dios de una manera concreta, clara, efectiva. Esa persona queda bautizada con todo lo que implica el sacramento. Hay sacramentos, ¿verdad? Por ejemplo, la Eucaristía, que es otro de iniciación, ¿verdad? Es precisamente, lo encontramos también en la voluntad de Cristo, ¿verdad? En la última cena, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después en San Lucas y en San Pablo nos va a decir, hagan esto en memoria mía. Y entonces ahí surge de esa voluntad de Cristo. La confirmación, a lo mejor no hay un texto así claro que diga, aquí está. Sin embargo, Jesús promete el Espíritu Santo. Y como resucitado, se hace presente en medio de sus discípulos y les da el Espíritu Santo mediante un signo. Sopló sobre ellos. Y al soplar sobre ellos le está dando el Espíritu Santo. Y entonces, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y entonces ahí precisamente nos está dando el Espíritu Santo y le está dando a su iglesia y se lo está dando a todos los que crean en él. ¿Cada sacramento es una presencia de Cristo? Sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Cada sacramento es una presencia de Cristo, porque decimos, tiene su origen en Cristo. Y en Cristo nos va manifestando esa gracia propia de cada sacramento. Si el bautismo es el sacramento de que nos hace hijos de Dios, pues esa es la gracia que se nos da, ser hijos de Dios y ser precisamente criaturas nuevas, miembros de la iglesia, pueblo nuevo, pueblo sacerdotal, etcétera. Cuando se le unge al niño, ¿verdad?, al bautizado, para que seas miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta, de Cristo rey. Entonces, ese es el Cristo que ahora lo puede hacer y lo puede realizar. Cristo va a seguir hablando por medio de ese niño o de esa persona que ha sido bautizada. No sé si recuerdo cuando se le asignan los oídos y los labios, ¿verdad? El Señor Jesús, que hizo ir a los sordos y hablar a los mudos, te concede un tiempo escuchar su palabra y profesar su fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Entonces, ese bautizado tiene esa misión, profesar su fe, es profeta. ¿Y quién es el verdadero profeta? ¿Quién es Cristo? Pero para que sea miembro de Cristo, sacerdote, todos los bautizados podemos ofrecer sacrificios, ofrecernos a Dios, claro. Usted puede ofrecer el sacrificio de ir a Tierra Santa de rodillas y lo puede ofrecer. Bueno, nomás tantito allá, no aquí no, ¿verdad? Entonces puede precisamente ofrecer ese sacrificio. El pequeño sacrificio que la iglesia nos pone, por ejemplo, en Cuaresma, no comer carne. Es un pequeño sacrificio que como bautizado podemos ofrecer y como sacerdote yo lo puedo ofrecer. Ay, cómo me gusta platicar con usted, porque nos enseña. A ver, sí, es muy conocida esta frase, todo el mundo la dice, es que somos sacerdotes, profetas y reyes. Como una señora una vez en un curso, es que somos sacerdotes, profetas. Y dije, a ver, ¿y usted sabe por qué es? Así es. No, pues no sé, entonces, ¿por qué se altera? El padre Vicente nos acaba de decir, somos sacerdotes porque podemos ofrecer sacrificios Exacto. a Dios. Somos profetas porque podemos profesar nuestra fe. Y debemos profesar nuestra fe. Hay quien no lo hace. Exacto. Y esa es una misión propia del bautizado. Y podemos decir una obligación que tenemos todos. Yo soy profeta. Sí, pues no te voy a profesar tu fe, mano. Exacto. ¿Y por qué somos reyes? Porque también tenemos que ejercer la caridad. No somos reyes que traigan corona, ¿verdad? O cetro, o trono. O gobernando. O gente que me sirva, ¿no? Soy rey porque tengo que servir a los hermanos. Y en el servicio está mi reinado. Ahí es donde yo debo de reinar. Ahí precisamente, si yo, por ejemplo, ¿verdad?, le doy de comer a un pobre, ¿sí? Caray, ese pobre ha sido servido por mí.
Y yo hago presente la realeza de Cristo y soy rey sirviendo a ese hermano que le di de comer, ¿verdad? Hace días salí de un negocio aquí, ¿verdad? De aquí del centro de Metepec. Y estaba una personita que me dice, Padre Vicente, y volteo, ¿cómo está? Dice, tengo hambre. Bueno, ¿qué hago, no? Y había una taquería y fui y le digo, dame 2 taquitos, bien bonitos, bien, de lo más sano que tengas. Se lo di, pero estaban bien caritos. Y luego le digo lo que dijo porque era una grosería. Y se quedó, pero se quedó la carita que se le... entonces, en esos detalles es como nosotros servimos. Por eso en las parroquias, eso tenemos el servicio de Cáritas, por ejemplo, Sí. para ayudar a los enfermos, para ayudar a los pobres, para ayudar a los migrantes. Y en esos detalles servimos y somos reyes. Y esa es la realeza. Qué bueno que nos lo explique. Tengo que hacer una pausa. Adelante, señor Roberto. Regresamos con los sacramentos de servicio Bueno, pues, y los sacramentos de sanación, de sanación, que también se le llaman de la misericordia. de la misericordia. Volvemos con más de los sacramentos. Los sacramentos, queridos amigos, es el tema de hoy. El padre Vicente Peñalosa es nuestro, pues yo iba a decir nuestro catequista hoy, ¿no? Nuestro catedrático No, hoy, porque apenas. nos está explicando los sacramentos, que comenzamos por decir, son un chaleco blindado contra el mal. Pues sí, también nos defienden contra el mal. También. También nos defienden, también nos dan su gracia. También nos hacen estar fuertes, ¿verdad? Cuando se bautiza el niño, se le unge con el óleo y dice, para que sea tuya la fuerza de Cristo, cuyo signo es el óleo que te ungimos con este óleo de salvación. ¿Para qué me da la fuerza de Cristo? Pues para vencer el mal. Yo tengo la fuerza de Cristo para vencer el mal. Que me haga yo el chistosito y el inocente. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Puedes vencer el mal. ¿Por qué? Porque tú tienes la fuerza de Cristo. Entonces, pídele a Cristo que te dé su fuerza, que te haga cada vez más fuerte. Si yo, cada vez recibo con frecuencia los sacramentos, voy teniendo más fuerza. Es como si yo como. Si yo estoy comiendo, tengo buena alimentación, Claro. tengo fuerza. Sí. Pero si no como, pues me voy debilitando y me voy acabando y me voy apagando. Pues lo mismo, si yo no recibo los sacramentos, pues soy un cristiano debilucho. Qué tristeza me da esa gente que dice, pues yo hace 20 años que no voy a misa. Porque les digo, pues sí se te nota, pero se te nota por todos lados. Es más, te ves muy mal. Así es. Exacto. Y digo, una persona le digo, pues no eres casado. Dice, no. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo con tu esposa? 30 años. Con la mujer 30 años sin casarse por la iglesia. Le digo, ¿y por qué no te casas? Pues lo estoy pensando, padre. Lo estoy pensando. Después de 30 años pensándolo, imagínese. No puede ser. Y así como es cantidad de gente. O el que no se confiesa, Se le estar confiesa. viviendo allí con un costal de pecado, arrinconado allí en un rincón oscuro, como la pobre muñeca fea, tirado allí en su pecado, y no confesarse. Y no se confiesan por soberbios. Me decía un señor una vez, yo no me confieso porque el sacerdote es un hombre, y entonces él es pecador también. Dije, pues entonces no vayas al peluquero, porque pues el peluquero también le crece el pelo, y no le lleves tu coche al mecánico, porque pues el coche del mecánico también se descompone. Y no vayas al doctor, porque pues el doctor también se enferma. Pues ¿no? sí, exacto, exactamente, sí. Entonces es eso, la recepción frecuente, constante de los sacramentos nos van dando esa fortaleza para poder vencer el pecado. Los santos, por ejemplo, ¿por qué se han hecho santos? Pues por su relación constante con Jesús, mediante la oración, mediante la palabra y también con los sacramentos. Con sacramentos. Los sacramentos. Hay santos que dicen que se confiesan hasta 3 veces al día. Imagínense. Yo con trabajos me confieso cada mes. Y ellos 3 veces al día, digo, bueno, ¿cierto? Así es. No, y luego, pues, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que nos han dado los papas, ¿verdad? Juan Pablo II y Papa Francisco, ¿verdad? De que se van a confesar, confesándose.
¿Verdad? A mí me sorprendió mucho cuando el Papa Francisco caminó hacia el confesionario. Yo pensé que iba a confesarse. Y no, hombre, que se hinca. Y luego dice una señora, ¿y a poco el Papa se confiesa? Pues claro, Pues sí. también tiene necesidad de la gracia de Dios. Eso, ahí está. También tiene necesidad de la gracia de Dios. Revisamos cuáles son los sacramentos de servicio. Adelante, sí, cómo no. Estos son, mire usted. Los sacramentos del orden y del matrimonio están ordenados a la salvación de los demás y contribuyen a la propia salvación mediante el servicio que prestan. Confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. Quienes reciben el sacramento del orden son consagrados para, en el nombre de Cristo, ser los pastores de la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Quienes reciben el sacramento del matrimonio son fortalecidos y consagrados para los deberes y dignidad de su vida en pareja. El sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico que comprende 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado, que son conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden, que es uno de los medios por los que Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. En el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente en su Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor y maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capitis. El sacramento del matrimonio constituye un consorcio de toda la vida, ordenado al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos. Está destinado a perfeccionar el amor de los esposos y a fortalecer su unidad indisoluble. La Sagrada Escritura, de principio a fin, habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. El vínculo matrimonial, por lo tanto, es establecido por Dios, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo, que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio, es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Orden sacerdotal y matrimonio. Mire, le voy a confesar una cosa. Sí. Con el sacramento del matrimonio, yo siempre he tenido un conflicto. Bueno, ¿quién no, verdad? No. Pero, mi conflicto es, si el Señor nunca se casó, ¿por qué es sacramento del matrimonio? Hombre, si se hubiera casado, sería comprensible. Vivió el matrimonio y entonces fue el sacramento. Pero nomás porque un día lo invitaron a una boda en la que sus apóstoles se acabaron el vino, ¿por eso ya es sacramento? No, el sacramento del matrimonio tiene su origen en el misterio de la cruz. Ah, no en la boda de Caná. No en la boda de Caná. Ahí no, pues ya se me está acabó el presente conflicto. eso, no. Él está, ¿cómo le diré? En esa unión que se da entre Cristo y la Iglesia, es donde se ve el sacramento del matrimonio. San Pablo, en la carta a los Efesios, pues en el capítulo 5, dice que él quería una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Y como la quería limpia, él mismo la lava y la purifica con su sangre. Porque eso quería eso, una esposa. Entonces, donde en la unión de Cristo con la iglesia es donde se ve y tiene su origen el matrimonio. No en ¿cómo se llama? No unas bodas de Caná. Pues ahí nomás fue invitado y fue a echarle duro, al chuparle pichón y todo, y a convivir.
y todo, y pasar un rato contento y convencia. Pero de alguna manera podemos ver también ahí eso, el matrimonio, en cómo, ¿verdad? Pues a veces a los esposos, con el pasar del tiempo, se les acaba el vino del amor, el vino de la paciencia, el vino del respeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues acercarse a María para que vayan con Cristo y le digan, ya se les acabó el vino, y ya estos ya no se aman, estos ya no se quieren, estos ya no se respetan, estos ya no se toleran. Entonces Jesús va a decir, María, ¿qué dice María? Hagan Lo que les lo diga. que les dice. Ámense, quiéranse, respétense, sean pacientes y todo lo que el Señor nos enseña. Puede ser en ese sentido, pero más que nada lo vemos en la unión de Cristo con su iglesia y así es el misterio del matrimonio. El orden sacerdotal, ¿dónde tiene su origen como sacramento? ¿En yo te doy las llaves? No. Puede ser. Ahí veríamos otro sacramento que veremos más adelante. El orden sacerdotal lo vemos en el poder que les da de convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Hagan esto en memoria mía, en la última cena. Cuando después de que les da de comer su cuerpo y beber su sangre, cumpliendo lo que había dicho en Cafarnaúm, entonces ahora se los cumple y entonces ahora ustedes háganlo. Hagan esto en memoria mía. O sea, yo les doy ese poder para que sean los ministros, los sacerdotes, que hagan este sacramento. Y entonces el sacerdote hace lo que hace Cristo. ¿Qué hace Cristo? Pues bautiza, convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, perdona los pecados, y todo lo que hace Cristo lo hace el sacerdote. ¿Por qué se dice que el sacramento del orden sacerdotal imprime carácter? ¿Qué es eso? ¿O que nunca se quita? Bueno, ninguno se quita nunca, ¿no? Los tres sacramentos que imprimen carácter es bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Quiere decir que no se pueden repetir. Se celebra una sola vez y no se pueden repetir otra vez. Queda uno marcado para siempre y ya nada ni nadie nos puede repetir. Es más, ni la muerte lo puede borrar el carácter. Usted va a ser bautizado aquí y en la otra vida. Y lo mismo yo voy a ser bautizado aquí y en la otra vida, pero también yo voy a ser sacerdote, ¿verdad? Del orden sacerdotal, sacerdote ministerial. Voy a ser sacerdote en esta vida y en la otra. No así el matrimonio, por ejemplo. No, el matrimonio se acaba con la muerte. Por gracia de Dios. Así es. Imagínense seguir allá también por toda la eternidad. No, pues imagínense. ¿Qué suplicio? No, pobre mujer. Ahí fue donde lloró la viuda. Estaba muy triste la viuda y llegó el padrecito y le dijo, ya hija, en la vida eterna lo vas a volver a ver. Y entonces empezó a llorar la viuda. Ahí fue donde empezó a llorar la viuda. ¿Cierto? Sí, y el viejito también que estaba muriendo, que no te preocupes, en la vida eterna la vas a volver a ver. Entonces ya dijo, no, mejor no me muero, ya. Me quedo aquí, ¿verdad? ¿Cuáles sacramentos nos faltan? Nos faltan los sacramentos, algunos llaman de curación, de sanación, y algunos otros los llaman de la misericordia. ¿Cuáles son? Son penitencia y unción de los enfermos. Penitencia es confesarse. Confesión o reconciliación, también algunos le llaman así. Bueno, hacemos una pausa, padre. Adelante. Y volvemos con estos sacramentos, la reconciliación o penitencia o confesión, como le llaman, y la unción de los enfermos, que muchos piensan que es para morirse, cuando es para vivir. Volvemos con esto. Continuamos, queridos amigos, continuamos platicando con el padre Vincenzo, en italiano, Vicente Peñalosa. Él es párroco en San Juan Bautista y Santa María de Guadalupe, Metepec, México. El tema de hoy, los sacramentos. Hemos revisado 5, nos faltan 2. Sí. Le decíamos, nos faltan los 2 sacramentos, que es, algunos le llaman confesión, otros le llaman penitencia y otros le llaman reconciliación. Cualquiera de los 3 nombres es igual, no hay problema. Y sin embargo, cada nombre solo abarca un aspecto del sacramento.
Si yo le llamo confesión, solamente va al tercer paso de las condiciones para hacer una buena confesión, que es confesar los pecados al sacerdote. Si yo le llamo reconciliación, solamente estoy viendo un efecto del sacramento. Ah, sí. ¿Verdad? Si yo le llamo penitencia, pues es otro aspecto, ¿verdad? Que es del sacramento. Entonces, pero de cualquier forma que le llamemos, lo más común es confesión. Ajá. Es el más común. ¿Y la más correcta? No hay problema, Ok. llámele como le llame, no hay problema. Díganos, pero antes le pregunto, porque usted es sacerdote y usted absuelve pecados. Con una persona que está arrepentida se puede hacer todo, ¿verdad? Todo para bien, pero con el que está arrepentido no se puede hacer nada, ¿verdad? Nunca le ha tocado uno en el que dime tus pecados, ¿cuáles? Ah, bueno. Pues todos tus pecados pérfidos. Yo no tengo ningún pecado. No le ha tocado un monigote. Sí. O alguna señora, porque Y también algunas ellas veces dicen, es muy frecuente eso, ¿verdad? Sí llega a ser frecuente, de que hay gente que no tiene conciencia de pecado, y es lo que le hace falta. o sea, no están arrepentidos de nada. No están arrepentidos de nada. Hay quienes se van a confesar solo por requisito, porque van a bautizar, porque van a ser padrinos, porque se van a casar, y cosas así, pero no van como dispuestos a encontrarse con Dios, a encontrarse con la misericordia de Dios y decir, vengo a confesarme porque quiero ser perdonado por Dios. Y entonces es a veces muy difícil. Hay quienes sí son muy bien, muy claros en sus pecados, ¿verdad? Son concretos en sus pecados. Hay quienes cuentan historias y se pasan contando historias, así como para marearnos y a ver si no le decimos nada, ¿Ah, sí? ¿verdad? Y así hay de todo, entonces, pero pues lo importante, y aquí es lo que nosotros tenemos que hacer, es que ayudar a esa persona a que se encuentre con la misericordia de Dios y que tome conciencia de que necesita del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Yo luego a veces les digo, les pongo el ejemplo, así como bañas tu cuerpo cuando te sientes sucio, sudado, ¿verdad? ¿Y qué haces? Pues te das un buen baño y quedas fresco. Pues así también, la conciencia también hay que bañarla de vez en cuando. Y para eso nos dejó el sacramento el Señor, para que nosotros, ¿verdad?, estemos limpios, conservemos nuestra vestidura blanca. Cuando fuimos bautizados nos pusieron una vestidura blanca, ¿verdad? Que no es tanto el ropón que nos pusieron, sino el interior, que esa vestidura blanca esté limpia, se conserve limpia, es decir, que se conserve en nosotros la gracia. Y entonces ayudarlos a que se arrepientan, a que le pidan a Dios perdón, pues ayudarlos también con la palabra de Dios y tratar de, hasta donde es posible, encaminarlos hacia la misericordia de Dios. Hay gente que uno la ve y piensa, a este lo van a haber bautizado con un ropón negro. ¿No? Revisamos los sacramentos de sanación, la reconciliación y la unción de los enfermos. Mire. El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación, la reconciliación o penitencia y la unción de los enfermos. Al participar del sacramento de la reconciliación se obtiene de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo la reconciliación con la Iglesia, a la que se ofendió con los pecados. Este sacramento realiza la llamada de Jesús a la conversión, consagra un proceso personal de conversión, de arrepentimiento y de reparación, y concede el perdón, la paz y el amor de Dios. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios.
La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud, pero también puede hacer a la persona más madura y ayudarla a buscar a Dios para retornar a Él. Padre Vicente, yo me acuerdo, un señor un día me dijo, ¿sabes que yo nunca he pecado? Que te conozco, eres lo peor. No, porque como para pecar se requiere del deseo de ofender a Dios, yo nunca he ofendido a Dios. Digo, yo nunca he tenido el deseo De ofender a Dios. Dije, pero sabes que eso le ofende a Dios. Pues es soberbia, ¿no? Soberbia, ahí está. Yo creo que es una falta de humildad. Además, la misma palabra de Dios en la carta a los Romanos nos va a decir, todos han pecado y todos están privados de la gracia de Dios. Y creo, por allá trato de encontrar y acordarme en el libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, dice que el justo peca 7 veces al día. Imagínense, el justo. Y si yo me considero justo, pues ya cometí el primer pecado porque ya estoy pecando de soberbia. Pues sí. ¿Verdad? Pues sí. Entonces, lo que nos falta es tener conciencia del pecado que cometo y que a veces es lo que nos hace falta. Hay gente que piensa que el sacramento de la unción de los enfermos es para antes de morir. No siempre. No. Actualmente hasta ha habido una reforma, ya del tiempo que yo llevo como sacerdote. Cuando yo me ordené sacerdote, era el sacramento de la unción de los enfermos, así se llamaba el ritual de la unción de los enfermos. ¿Y ahora? Y ahora se llama cuidado pastoral de los enfermos. Y antes le decían santolear. Santolear. En los pueblos. Y ¿Va a santolear? Va a santolear. Y entonces el sacerdote va al enfermo que está grave ya. Sí, un enfermo grave, cuya vida está corriendo peligro. Entonces, cuando una vida comienza a correr peligro, hay que ungirlo. Y se puede reiterar, ¿verdad? Si conforme se vaya agarrando la personita, se le puede ir poniendo la unción de los enfermos, una y otra vez. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, a mi papá se la puse como unas 5 veces. Sí. Sí. ¿Y muchas veces se recupera? A veces sí. Sí. Es que, bueno, el sacramento tiene 3 efectos. Primero, el perdón de los pecados. Y hasta las reliquias del pecado que haya por ella, ¿verdad? Una vez me llevó un señor que lo llevaban a su casa y digo, lo sacaron ya del hospital, y dijeron del hospital, ya lleven eso porque ya no hay nada que hacer. Y me hablaron, digo, pues tráiganlo. Y ya lo llevaron a su casa, sí, y me lo pasaron y lo salí a ungir a la puerta. Ya le dijeron, ya nada, pues hagan, digo, llévense a su casa. Lo ungí, le pedimos a Dios por él, todo, diga, hasta la indulgencia plenaria le di. Pues va a creer que como al mes el Señor ya hablaba, ya empezaba a comer nuevamente, ya todo. Y entonces, bueno, entonces si ese Señor, por ejemplo, le pidió a Dios perdón, entonces, primer efecto, perdón de los pecados. Segundo efecto, unirme a Cristo, para que en mí Cristo esté sufriendo. O sea, mis sufrimientos son los sufrimientos de Cristo. Y me está salvando, y entonces mi dolor se convierte en redentor. Redime mi dolor. Y yo lo ofrezco a Dios por mí y por tantas otras cosas que Dios nos quiera aplicar. ¿De acuerdo? Y el tercer efecto, si es voluntad de Dios, la sanación física. O curación. O curación, la curación. Ay, Padre Vicente, pues muchas gracias. Termino como empecé. Los sacramentos son un chaleco antibalas espiritual. Pues sí, cuidemos y recibamos los sacramentos. No dejemos nuestra vida sin sacramentos. Nos fortalecen. Nos fortalecen, nos ayudan, nos santifican, nos configuran con Cristo, nos hacen ser otro Cristo. En fin, nos llevan a Dios. ¿Le gusta mucho el Papa León XIV? Sí, me cayó bien, ¿verdad? Se ve un hombre muy sencillo, ¿verdad? Se ve un hombre también muy santo, pero también como que por lo que se dice hasta ahorita, creo que es poco lo que lo conocemos, que dice que es cercano a los pobres, se acerca a la gente, se acerca al hombre. Y yo creo que es lo que necesitamos, ser santos, pero sin perder el piso, sino bien el piso para servir a los hermanos. Gracias, Padre Vicente. Gracias a usted que me invita. Usted está invitado sabe, siempre. Ya que aquí estamos a sus órdenes. Usted está invitado siempre. Bueno, cuando guste aquí estamos.
Cuando viene el Padre Vicente, siempre somos todos muy felices. Pregúntenme más de la ¿Por qué? Explica las cosas complicadas de una manera tan sencilla y con espiritualidad. Me voy. Gracias por haber estado con nosotros. Le abrazo de todo corazón. Dios le guarde. Gracias.